Estamos en un nuevo episodio de Café Radioactivo. Vamos a presentar en este episodio a Jaime Manosalva, dueño de Importrans y gran amigo desde hace mucho tiempo, desde el siglo pasado. Aquí lo tenemos a mi izquierda. Y vamos a empezar de una vez con las preguntas muy interesantes porque hemos visto que ha tenido un camino en la vida muy importante. Entonces, ¿cómo empezó, cómo escogió la medicina nuclear? ¿Por qué la escogió, Jaime? Bueno, buenas tardes para todos. Llegó a mi vida, literalmente, en un momento. La historia es larga, tendría que pasar más de un café seguramente para poder acabar de contarles todo, pero yo llegué de alguna manera incidental porque yo empecé a trabajar en la Fundación Santa Fe en el pool de servicios como un auxiliar y en algún momento, tiempo después, en el servicio de medicina nuclear tenían un auxiliar que era el que les ayudaba básicamente con todo el tema de revelado y patinado y demás. Yo llego al servicio de medicina nuclear a cubrir unas vacaciones a esa persona y desde ese momento creo que fue mi mejor momento. Llegué a medicina nuclear y esta persona, tengo que repetirlo porque creo que no hay otra forma, vuelve, pero ya el doctor Ucros, quien todos conocemos, El director de ese, en ese momento. en ese momento de director de la Fundación del Servicio de Medicina Nuclear, yo ya no lo quiero a él, quiero que Jaime se quede, y de ahí en adelante me quedé como auxiliar de medicina nuclear por un tiempo. Creo que parte de este encanto de la medicina nuclear, y creo que la mayoría, que por una u otra razón, no una razón muy usual, llegamos a medicina nuclear. La mía llega de esta manera, me quedo en el servicio de medicina nuclear y empiezo a aprender a hacer cosas que en ese momento pues a mí me encantaban. O sea, yo veía la oportunidad de ayudar a hacer algo en la gama cámara y lo hacía. Entonces me fui involucrando en buena forma en la medicina nuclear. Entonces ya en algunas oportunidades hacía los reemplazos de vacaciones en la parte técnica de la gama cámara de alguna de las personas que estaban, que estaban en el servicio en ese momento. Fue pasando el tiempo. La Fundación Santa Fe, en ese momento, bueno, ustedes son muy chiquitos, incluso su merced, ellos formaban sus técnicos. Y el doctor Ucro me dijo, ¿usted quiere ser técnico de medicina nuclear? Y yo le dije, bueno, sí, chévere, me gusta. Yo en ese momento estudiaba, mi papá quería que yo fuera ingeniero civil. Bueno, entonces yo estudiaba en la noche, hice varios semestres de ingeniería civil, finalmente no terminé. La verdad creo que nunca me arrepiento, ni me he arrepentido de no haberlo seguido haciendo. Y seguí trabajando en medicina nuclear. Quería hacer más cosas. ¿Y lo desheredaron? No me desheredaron. Decidió ser feliz en medicina nuclear. Decidí ser feliz en medicina nuclear. Pero hubo un momento de la vida donde sí quería hacer más cosas. Gratamente, bueno, yo decido retirarme de la Fundación Santa Fe porque de verdad quería crecer como tecnólogo, como técnico, o hacer algo que realmente me llenara más. Me retiro de la fundación, pero no muchos días después, el doctor Ucros me recomienda con General Electric para que hiciera aplicaciones. En ese momento ese momento llega porque en Colombia hay un momento complicado y es el tema de orden público, de inseguridad, y los gringos no venían a hacer aplicaciones. Entonces estuve haciendo aplicaciones con General. Hay hartas máquinas de General aquí en Bogotá. Sí, en esa época. En ese momento era lo que más había, y había la Starcam, y creo que me iba bien, la manejaba bastante bien. Tengo una cantidad de anécdotas porque realmente creo que aprendí a manejar o me iba bien con el sistema que ellos, porque antes era un sistema de programación un poco diferente, entonces tenía que uno saberse muchas. Que era analógica, entonces todo era nada digital.
Mm, ese fue otro momento bien interesante porque él me dice, oiga, yo no lo puedo contratar todo el tiempo para que haga aplicaciones, pero sé que en la Fundación Cardioinfantil van a colocar una gama cámara y seguramente les debe interesar a usted que la sabe manejar y que le va bien con eso. Le voy a recomendar a la doctora Claudia Gutiérrez y voy a una entrevista con ella. Ella trabajaba en ese momento en San Ignacio y ella me dice, oiga, todavía no la vamos a colocar, pero sería interesante que usted se siguiera revisando, siguiera formándose y de tal manera, y cuando ya organicemos el servicio, usted arranca conmigo. Mm, la Fundación Cardioinfantil en ese momento era pues una clínica pequeña, niños, solamente había una parte de imágenes diagnósticas pequeñas y estaba el servicio de medicina nuclear. Lo empezamos con la doctora Claudia. No mucho después llegó el doctor Sinaí. Entonces se armó un grupo de trabajo bastante interesante. Usted me preguntaba el otro día que ahí qué hacía. Entonces yo hacía de todo. Era todo, era medicina nuclear. Hacía de todo, o sea, recibía al paciente, le daba los códigos, iba a facturar, lo recibía, lo ingresaba al sistema, lo pasamos, lo marcábamos, lo inyectábamos, hacíamos la gamografía y ya obviamente los doctores la leían. Aquí vienen, yo creo que estoy extendiendo. No, tranquilo. Muchas de las cosas que le suceden a uno en la vida y que empieza a tener agradecimiento por muchas de esas personas, ¿no? Sí. Entonces tengo que empezar a hacer una lista muy grande de agradecimientos. Bueno, primero a mi esposa, que seguramente sé que en algún momento lo va a ver. Obviamente, el primer agradecimiento a ella, sabe que la adoro y que obviamente me ha soportado muchas cosas de tiempo. Sí, y de espacios, no, de mucho tiempo. De tiempo, porque siempre los reclamos son tiempo. Pero bueno, ahí vamos. El doctor Ucros, quien me apoyó una cantidad. Sí, el doctor Ucros, la doctora Claudia, ya sabe que la adoro, que la quiero mucho. El doctor Sinaí también, hicimos un equipo de trabajo súper chévere porque no éramos muy grandes, pero todos estábamos ahí. Entonces era una camaradería un poco diferente. Uno estaba en la mañana, el otro estaba en la tarde, yo estaba todo el día, pero bueno, el servicio fue creciendo y en un momento la fundación se disparó, creció, empezó a hacer muchos más estudios, muchos más pacientes hospitalizados, entonces teníamos unas jornadas interesantes, largas, y obviamente ahí fui aprendiendo muchísimo como tecnólogo, como técnico tecnólogo. Tuve la oportunidad de hacer el primer curso que hubo del organismo para tecnólogos, que lo hicimos 10 en el país. Tiempo después hice lo del SENA, porque había que de alguna manera tener el tema del certificado. Entonces ya, digamos que iba haciendo lo que se iba presentando. Hubo algunos cambios en el servicio y yo decidí salir en las jornadas de la tarde, porque ya estaba otra persona que nos acompañaba, que trabajaba en la tarde, hacía el segundo turno. Entonces yo salía, trabajé en varios sitios en la tarde, trabajé en IDIME, fue como un año ahí que y en ese momento yo conocía usted la conoce, Mercedes Mendoza. Mercedes Mendoza, sí. Una profesora de muchos de nosotros, una química farmacéutica que tiene una gran historia en el país, en la medicina nuclear. Ella me dijo que por qué no, que si me gustaría capacitarme, entrenarme y que le ayudara a ella en el ciclotrón. De la fundación. Que estaba en la fundación, que se iba a instalar en la fundación. Entonces tuve la oportunidad. ¿Señor? ¿La instalación del ciclotrón en qué año fue? Eso fue más o menos en el 2000, empezó en el 2005, 2006, 2007, pero yo llegué como en el 2007, ahí, 2007, 2008. Tuve la oportunidad de capacitarme con los expertos que vinieron. Entonces yo madrugaba, estaba en el ciclotrón y después a las 11 me iba a trabajar en la fundación, de 11 hasta las 8 de la noche. Ahí sí, como usted me decía, esos sí son horarios largos de trabajo. Obviamente arrancaba muy temprano,
y terminábamos tarde, pero bueno, eso era parte de la vida. En el ciclotrón, ¿qué tenías que hacer como tal? Sí, en el ciclotrón, afortunadamente la doctora quiso que me capacitara en todo, pero principalmente lo que hacía con ella era el armado de la síntesis, chequeo y adicionalmente, y mi principal función era la dosificación. Yo teníamos la celda, los brazos robóticos y yo dosificaba. También le ayudaba ahí con algunas otras cosas a la doctora, pero principalmente era la dosificación y también organizaba la celda. Ahí entra en un momento cómo nace Importrans. Nace en una madrugada de esas, porque nosotros todas las madrugadas, ¿Madrugadas era qué hora? 3 3 de la de la mañana estábamos más o menos recogiendo a la doctora, porque hacíamos una ruta en un taxi. A la doctora la recogíamos a las 3 de la mañana, más o menos a las 3:30 estábamos en la fundación, organizábamos y se empezaba el bombardeo y había tiempo para ir a tomar tinto. Pues tomar tinto era que lo llevábamos, entonces con algo, con un pan, con lo que fuera. Y en un momento de esos hubo una necesidad de transporte porque ya iba a empezar Medellín. Entonces se buscaron algunas opciones, no habían y en ese grupo de trabajo que había en ese instante en el ciclotrón decidimos darnos la El posibilidad salto de iniciar una empresa que ayudara con la logística del transporte de la FDG. En ese instante, desde la fundación que estaba el ciclotrón hasta al aeropuerto. Digamos que ahí esa fue como la primera gran necesidad donde obviamente usted dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos organizar algo. Nosotros, los que estábamos ahí, pues teníamos ya unos años de recorrido, conocíamos lo que era el servicio biológico, conocíamos lo que era hacer Los protocolos. hacer todo el tema documental. Porque es difícil esa documentación Sí, para transporte. para transporte. Y adicionalmente, no había para transporte. Sí, nadie lo hacía. Ni nadie lo hacía, ni la norma estaba clara para transporte. Entonces, fuimos la primera licencia que hubo de manejo con un alcance de transporte. ¿Sí? Entonces, nosotros hicimos eso. Al principio funcionaba un poco diferente a lo que hacemos hoy, porque teníamos que hacer ruta por ruta. Entonces, si usted necesitaba autorizarse, se autorizaba de la Fundación Santa Fe al Aeropuerto El Dorado o en la ruta que fuera. Bueno, eso digamos que así fue más o menos. La empresa afortunadamente se empezaron a crear nuevas necesidades. Nuevas necesidades es que ya muy pronto estuvo el PET de Cali, ¿cierto? Medellín siguió creciendo, Medellín, Cali, Barranquilla, ¿cierto? Nosotros vimos que había una oportunidad ahí y podríamos obviamente colocar unos transportistas ya, algo en Barranquilla, algo en Cali y empezar a movernos y a crecer de esa manera. Valledupar. No, Valledupar Va mucho más tarde. va mucho más tarde. De crecer de esa manera y fue tanto el volumen y lo que fue creciendo que en un momento, bueno, afortunadamente el doctor Sinaí, que en ese momento era el jefe de servicio, pues yo creo que de cariño no me echó, porque pasaba mucho tiempo ocupado. O sea, era muchas cosas en la cabeza para organizar, hacer, logística y demás, porque pues empezaba muy temprano, pero ahí íbamos mezclando. Por eso les digo que de cariño creo que, y las personas que trabajan conmigo, me soportaron también. Hasta que un momento ya decidí, oiga, venga, o es Importrans o es la fundación. Y yo cumplí 20 años en la Fundación Cardioinfantil y el otro día me retiré. ¿Sí? Y me dediqué 100% a Importrans. Entonces ya teníamos muchas más cosas. De tiempo atrás ya veníamos con otras más cosas. De pronto me preguntaban por ahí por el tema del lutecio, por el tema de teragnosis. Evidentemente nosotros fuimos de los primeros grupos que estuvimos trabajando con la doctora Mercedes, porque marcamos lutecio, en esa radiofarmacia también marcábamos lutecio.
Entonces nos dio la oportunidad de empezar a ver otras necesidades del mercado. De radiofármacos. De radiofármacos. Si bien la empresa se llama Importrans, la logística la conocen por todo el país, hacemos presencia a nivel nacional, pero obviamente nuestro alcance es un poco diferente, es más, obviamente, de lo que es una logística de transporte, y es lo que hemos buscado hacer, obviamente. ¿Cuál ha sido la limitación más grande que encontró en ese trayecto, en ese camino de crear la empresa? Bueno, nosotros digamos, empezamos un grupo pequeño y hacíamos cosas, digamos, acordes con nuestra posibilidad económica, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros de alguna manera fuimos creciendo. Si me preguntara de pronto cuál fue de lo más crítico que hemos tenido nosotros, es un momento donde donde teníamos la zona de almacenamiento, era arrendado, deciden vender la casa y nos quedamos sin zona de almacenamiento, que es algo muy importante, era crítico. Porque eso necesitaba para el transporte, necesitaba para la licencia de transporte. Ni siquiera más que el transporte, era para la importación. Okay. La importación y distribución es indispensable, la zona de almacenamiento. Tenemos una zona de almacenamiento en Toberín, pero nos pidieron el lugar, nos pidieron el área, porque también teníamos una oficina ahí. Y ese fue un momento bien complejo, porque teníamos que buscar dónde hacer una zona de almacenamiento que la norma no lo permitiera y el uso del suelo. Por eso llegamos a Cota. ¿Sí? Por eso llegamos a Cota. Entonces, tenemos la oficina en Chapinero, desde ahí funcionaba lo administrativo, la zona de almacenamiento en Toberín, y ahí nos manteníamos, básicamente. Pero nace esta necesidad y tenemos que buscar una bodega para poder, obviamente, almacenar todo. Para poder hacer la zona de almacenamiento y poder seguir importando material. Fue difícil porque necesitabas quien te fiara para el arrendo. Entonces ya empezábamos a hablar de que con Saúl, que es mi socio, cómo lograr conseguir recursos y adicionalmente que alguien lo fiara a uno con la cantidad que se necesitaba para poder pagar o costear el arriendo, la fianza o el poder hacer el contrato para la persona que nos arrendaría la bodega. ¿Por qué allá? Porque la idea era obviamente cumplir y no salir corriendo en algún momento que alguien decidiera que no podíamos estar ahí, entonces siempre pensamos en esa zona. ¿Difícil conseguir esa bodega? Lo difícil era que necesitábamos no mucha área, pero sí necesitábamos un uso del suelo adecuado. Entonces casi todas las bodegas son grandes y la gente construye bodegas muy grandes. Conseguimos una medianamente prudente. En ese momento nosotros ya le transportábamos a una compañía que es J. Restrepo, las fuentes de iridio, las fuentes selladas, y le propuse a quien era en su momento el director técnico de esa compañía, que también estuvo en el cancerológico, Fernando Argüelles, que por qué no. Bueno, él tuvo una limitante en su zona de almacenamiento en el Prado Veraniego, porque el uso del suelo no era adecuado. Entonces no le autorizaron ahí construir la zona de almacenamiento. Entonces, nosotros la construimos y le arrendamos una zona de almacenamiento. Ahorita tenemos 4 zonas de almacenamiento, 3 para diferentes compañías, importadores de material radioactivo en el país, y una que tenemos nosotros. Entonces eso nos ha dado un gran apoyo para económicamente poder soportar eso, y es ampliamente conocido por el servicio geológico, por los entes reguladores y demás. Para allá van mis microesferas de itrio, ¿no? Para allá van las microesferas, podríamos conversar de las microesferas. Porque sí, somos parte de esa gran apuesta de Boston para traer las microesferas de itrio, y esperamos que seamos los importadores de las microesferas. Hemos hecho todo, no hace tanto
cumplimos con un último Requisito. que era tener buenas prácticas de almacenamiento y acondicionamiento por el INVIMA, que no lo solicitaba porque pues era requisito para poder tener el registro sanitario Boston. Entonces, estamos trabajando en eso. Muy bien. Jaime, ¿alguna vez pensó en rendirse, en no seguir con la empresa por algún motivo? Este fue un motivo el que les acabo de contar, bien importante. Estuvimos, porque no encontrábamos pues, apoyo y obviamente económicamente no era fácil y ya habían vendido la casa y teníamos que entregar, pero se seguía obviamente con la necesidad. He sido muy resiliente, o sea, he aguantado muchas cosas y yo sí pensaba que obviamente pues esa no podía ser algo que no nos permitiera poder seguir con la compañía si ya veníamos resolviendo muchas cosas y la empresa ya tenía renombre, tenía presencia y bueno, era bien, pues era interesante. Además ya nos veíamos como una necesidad en el país para poder ayudar con la logística y resolver esa necesidad. Llamémosle esa necesidad, sí señor. Me parece muy interesante todo lo que ha dicho, pero me surgió una duda. Digamos que cuando usted habla de todas las etapas que ha vivido para llegar a la parte profesional, pues ha tenido diferentes situaciones que han sido críticas y que han definido su camino. Y en tomar una u otra decisión, pues lo llevó a estar donde está en este momento. Entonces yo le pregunto, ¿qué desafíos al inicio de esa vida profesional le parecieron los que marcaron más ese trayecto? Ok. Digamos que los mayores desafíos era poder formarse uno como técnico, tecnólogo, porque no existía la opción. Era más como lo que se podría, digamos, necesitar en ese momento para poder funcionar. Digamos que creo que por fortuna, y de nuevo dándole gracias a muchas personas, he estado en muy buenos, he estado en los momentos adecuados para poder que alguien esté atento de uno, que le pueda ayudar, que le pueda colaborar. Una vez empecé a trabajar en la fundación, pues me iba muy bien, o sea, me iba muy bien. Incluso desde la Santa Fe era disque juicioso, entonces era el empleado del mes, hacía A la fotico y todo. a la foto, trataba de hacer lo que me tocaba de la mejor manera. Entonces, digamos que los desafíos fueron creciendo cuando uno se empieza a dar cuenta que necesita más cosas. ¿A qué me refiero? Teníamos licencia del servicio geológico, pero en un momento nos dijeron, oiga, ustedes tienen que habilitarse para hacer una empresa de carga ante el Ministerio de Transporte. Entonces ya no era el capital social que teníamos, sino había que necesitábamos un mayor capital y digamos se empiezan a crear mayores necesidades económicas, ¿cierto? Y que va de la mano con qué tanto usted tiene para poder ir creciendo y creciendo. Entonces nos tocó buscar de muchas maneras cómo poder soportar esos desafíos de licenciamiento, de nuevos requerimientos y obviamente para poder seguir cumpliendo. Bueno, desviándonos un poquito de su camino de transportista de radiofármacos, ¿usted qué le puede decir a un tecnólogo actualmente para que pueda surgir como usted surgió? ¿Qué le dice? ¿Qué necesita? ¿Qué le podría contar a un tecnólogo? Primero, pues creo que un tecnólogo o cualquier profesión tenemos que estar llenos de ese querer hacer cosas, de ese no ser simplemente una persona que va y se sienta y hace la función de técnico y sube el botones, como yo les digo. Exacto, eso no. A mí tal vez de lo que probablemente más me ayudó es de pronto ser un poco inquieto, de pronto prestar atención, no
no ser pues la persona común y corriente, sino tratar de estar, nuestra profesión es tan bonita porque usted tiene tantos campos de acción. O sea, usted perfectamente puede aprender y habla de cerebro, corazón, pulmón, riñón, hueso, habla de todo y es tan bonito porque probablemente no seamos los más expertos en cada célula, pero sí tenemos un gran campo y eso es bonito, ¿cierto? Y no quedarse uno solamente con el hecho de leer y aprenderse ahí lo básico, sino ir un poco más allá. Y creo que va creciendo uno. Yo en esta, eh, digamos, en esta vida he tenido muchas oportunidades, desde lo técnico, desde lo administrativo, desde lo gerencial, y se le van a presentando a uno situaciones. De pronto, yo ahora lidero también la Radiofarmacia del Caribe. ¿Sí? Entonces, soy el gerente de la Radiofarmacia del Caribe. ¿Por qué? Porque probablemente alguien vio que usted estaba haciendo o hacía algo bien y que probablemente podría ayudar. ¿Sí? Entonces creo que ese ha sido siempre el camino. Intentar estar haciendo las cosas lo mejor posible, sin ser el genio, pero siendo bueno, y seguramente le va a ir bien. Avanzar. Y va a crecer. Ajá, va a crecer. ¿Sí? Y va a crecer. Entonces, lo repito, tener gente bonita en la vida que lo apoya a uno, que lo acompañe, los médicos que les he nombrado, obviamente mi esposa, como les digo, toda la paciencia y la resiliencia para poder soportarlo a uno, pues obviamente, pero también tienen y vienen cosas bonitas siempre, vienen cosas de crecimiento, de desarrollo como persona, y seguramente ya en el momento de la vida usted ya dice, bueno, yo voy cambiando mis prioridades, ¿sí? Entonces, si bien ahorita tengo unas, vivo por esto, sufro por lo otro, y así sucesivamente, pero es el quehacer diario el que lo va enriqueciendo uno, y creo que como invitarlos a todos, me parece a mí, los tecnólogos, o sea, para mí son personas muy especiales, pero sí me parece que obviamente, como en toda la vida, como en muchas profesiones profesionales, hay unos que no son tan buenos, otros que ahí van, pero creo que la idea es como irse buscando superarse para que uno mismo se enriquezca. Yendo por esa misma línea, ¿cuál cree que ha sido la satisfacción más grande que ha tenido como profesional y su aporte más grande? O sea, lo que le ha generado la satisfacción de todo lo que ha hecho, no solamente con su empresa, sino en la clínica como tecnólogo. En la clínica como tecnólogo, bueno, muchas satisfacciones. Podía, digamos, la mayoría de los servicios antes hacíamos todo, pero creo que de lo más interesante ha sido cómo probablemente se ha ido tecnificando, se ha ido profesionalizando cada una de esos segmentos de nuestra profesión, ¿cierto? Entonces es satisfactorio poder llegar a ser tecnólogo del organismo. Fue satisfactorio poder tenerlo del seno. Era satisfactorio poder cumplirle a los médicos y ser un buen técnico, hacer un buen examen, que casi sienta uno que uno lo puede leer y que uno lo puede interpretar y que uno obviamente está presentando algo que está bien, ¿sí? Le aprendí a un profesor de nosotros, el doctor Esguerra, que lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero es porque evidentemente uno tiene que ser bueno, no tiene que ser perfecto y nada, tiene que ser bueno, ser buen técnico, ser buen profesional, y así, de esa manera, pues tú puedes ir encontrando satisfacciones ahí en el camino, ¿cierto? Y creo que tengo muchas satisfacciones a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de familia. Entonces creo que afortunadamente sí, ha sido muy satisfactorio buena parte de lo que he hecho en mi vida y me ha llenado de muchas satisfacciones.
Con toda la trayectoria que ya lleva en medicina nuclear y que es un enamorado de la medicina nuclear, ¿usted cuál cree que es el futuro de la medicina nuclear en este momento? Que se viene no solamente pues como empresa, sino en general como en el gremio de la medicina nuclear. Futuro todo. Ustedes cuatro, porque pues el doctor ya ha recorrido Ya se un va a buen mencionar. tiempo. ¿Sí se nota? Eh, Oiga, yo veo tanto futuro. Hace unos años alguien también decía, no, es que la medicina nuclear se va a acabar y no Sí. vamos a poder hacer, no vamos a, ya, básicamente nos van a reemplazar, mire la resonancia lo que hace, mire ya el TAC lo que hace, ya, nada. Pero ahí fuimos aguantando y llega el PET. Sí. Y resulta que hace 10 años habían 8 o 10 PETs, hoy hay 30. Una molécula. Sí, FG. sí, hay 5. Ahorita hay 5 Sí, moléculas sí, sí. de, Más. de rotación, Sí. pues de uso frecuente. Entonces, mira, yo le veo todo el futuro. ¿Sabes cuántos ciclotrones, por ejemplo, ya? Bueno, en ese momento hay 5. 5 ciclotrones, obviamente está Cota, está Cali, está Barranquilla, está el cancerológico, Medellín. Medellín. Entonces, son muchos ciclotrones. Si bien empezamos en la Santa Fe, un ciclotrón chiquito o pequeño, pues no tenía tanta, pues no era muy grande. Muy rápidamente llega Cota, llega Cancerológico, llega Medellín, llega Cali y hace un par de meses llega Barranquilla. Y el nuevo de cancerología. Y ahora el nuevo del cancerológico. Yo he estado cerca, afortunadamente, porque en ese momento somos los logísticos o los transportistas de ese buen número de ciclotrones que hay. Entonces le transporto a Coto, a Barranquilla, transportamos en Cali, transportamos al cancerológico. Sí, no transporta a Medellín, pero de resto en la mayoría de los sitios de Colombia los manejamos. Entonces estoy cerca de esa proyección y de eso que la gente quiere, que obviamente nuestra profesión crezca, y estoy seguro que con este desarrollo y lo que uno escucha, que entonces ya hay otro en Bucaramanga que va a arrancar ya, y entonces seguramente hace poco también lo del eje cafetero, y hay otros servicios que seguramente se van a proyectar muy rápidamente. Entonces yo sí creo que seguramente como todo puede haber algunas dificultades, pero sin duda le veo muy buena proyección. Aparte de eso, tendríamos que empezar a hablar de teragnosis, que tenemos obviamente el tema de terapia, que como les he contado, hemos sido parte también de ese tema de terapia. Vamos a traer las microsferas al doctor. Vamos, como empresa y con Saúl, pues siempre pensamos en que hay que mirar qué más podemos hacer. Entonces, tenemos la posibilidad, ojalá muy rápidamente, no sé qué tan rápido, pero que se marque otras moléculas, no sé, actinio, terbio. Y ya tenemos proveedores que obviamente están dispuestos ya a enviar material al país. Entonces, ahí viene otras mayores dificultades, que es el tema de registro sanitario, pero ya eso sería otro tema para tratar. Pero creo que, como tú dices, soy un apasionado y creo que lo mejor que nos puede pasar es que obviamente ha llegado esta nueva tecnología que nos invitó a poder seguir creciendo y que seguramente va a haber trabajo para toda esta generación y seguramente muchas más. Amén. Bueno, yo quiero hacerle otra pregunta, y es que usted nos ha contado que básicamente gran parte de su vida está empapado de medicina nuclear, desde diferentes aspectos, desde diferentes posiciones, pero al estar tanto en eso, trabajando en relación a medicina nuclear, ¿usted qué hobbies tiene o qué actividades tiene que le permita en algunos momentos desconectarse de todo eso? Porque si bien a usted le gusta, pues todo el tiempo lo ha tenido, digamos que muy relacionado y muy compenetrado con la actividad. Entonces, ¿qué hobbies tiene? Bueno, me hace una pregunta muy difícil. En mi hobby es Sí. la medicina nuclear. Sí.
Una pregunta muy difícil, voy de la mano y seguramente cuando mi esposa vea esto se va a reír y me va a decir, ¿se da cuenta? Usted no me dedica tiempo. Sí. Pero creo que eso es. Tuve la fortuna, obviamente, con mi esposa de comprar un lote y se construyó aquí en La Vega y los fines de semana son en La Vega. Entonces yo, aunque me cuesta desconectarme, porque no es tan fácil desconectarme del teléfono, sí, oiga, hacer jardinería. Bueno, yo soy de ascendencia boyacense, no sé si eso también impacta. Aquí el verde me encanta, que nosotros somos jardineros el fin de semana y eso es apasionante. Ella con su jardín, uno mirando qué más hace. Entonces creo que parte de lo que me distrae el fin de semana es la jardinería y tener allá un grupo de amigos muy contemporáneos, que realmente es parte de lo que, como hablábamos ahorita, de pronto un poquito de qué va a pasar con uno en sus siguientes etapas. Hablábamos o hablamos mucho de probablemente de cuál sería el mejor deber ser en esa etapa, con esos amigos que son contemporáneos, que ven la vida de una manera muy parecida a la de uno, que han estado en diferentes roles, pero que al final todos llegamos allá. Entonces, creo que el estar en otro ambiente es de lo que más me gratifica. ¿Árboles frutales allá? Sí, ¿Qué árboles frutales. Tenemos plátanos, tenemos obviamente plátano en todas sus variedades, tenemos aguacate, tenemos bueno, mandarina, limón mandarina, naranja. Bueno, es un lote pequeño, pero es no tan pequeño. No, pues, para tener todo eso. Sí. Pero sí, nos encanta y lo disfrutamos mucho. Gracias. Bueno, ¿usted qué le diría aquí a los residentes, no solamente Unisanita, sino todos los residentes de todas las facultades de medicina nuclear? ¿Qué les diría sobre la medicina nuclear? Lo más importante que pueden tener ellos en la medicina nuclear. Lo más ¿Qué les puede decir a ellos? Sí. No, sencillamente que sean buenos, que sean apasionados de esto, que obviamente nosotros creo que somos bendecidos en tener algo que no mucha gente ve, porque realmente es así, no muchos nos ven y eso tal vez es mejor, pero creo que lo que hacemos es bonito y lo que le vamos a poder ayudar a la gente más adelante va a ser mucho más bonito, porque el tema de la terapia. Sí, Yo estuve en la parte clínica muchos años, doctor, usted me conoció ahí, y en la cardio era muy bonito dar una terapia y que la gente estuviera agradecida, que usted los viera en el tercer o cuarto ciclo y se sintieran bien. Entonces, creo que todo eso lo hace más bonito nuestro quehacer diario. Entonces, volvemos otra vez un poquito a estar metido o involucrado en todas las cadenas. Me ha dado como la oportunidad de mirar eso. En la parte clínica, pues terapias hicimos muchas, obviamente siguen haciendo allá, pero creo que volvemos a lo mismo. Hay futuro, le podemos brindar oportunidades a la gente, podemos seguir haciendo tareas que sean gratificantes y que les vamos a poder brindar algo más y en nuestro caso, acercar las posibilidades para que todo el mundo pueda tener probablemente las mismas oportunidades diagnósticas, especializadas y demás que nuestro país debe llegar a tener seguramente PET y ciclotrones en todo el país y que tú no tengas que ni ir a Bogotá ni de pronto ir a Barranquilla o a Cali, sino que sea un país donde esté lleno de oportunidades y lleno de buenos profesionales que obviamente les apasione esto y que vean que hay cosas por hacer, cosas por hacer. Bueno, pues no, Jaime, agradecerte inicialmente por aceptar nuestra invitación a venir. Realmente tu historia es algo que nos llena pues de gratitud y pues como de orgullo porque una persona
que ha ascendido como tantos peldaños poco a poco, pues realmente es una persona que uno quiere conocer siempre. Muchas gracias por contarnos tu historia, muchas gracias por aceptar de nuevo esta invitación. No sé si quieres decirle algo más a tu esposa de pronto que va a ver este video. Prometo más tiempo. No sé. Bueno, les decía al principio que pues obviamente eso ha sido bonito, desde la familia, obviamente desde mis padres, desde obviamente mi matrimonio, mi familia, mis hijos. Tengo 3 hermosos hijos, 3 hermosas nietas que las quiero, las adoro, y obviamente sin duda una gran familia, un grupo de trabajo que también de pronto no lo he mencionado, pero sí es muy importante el grupo de trabajo. Sí. Ya somos un grupo de trabajo de un número interesante, que para mí es muy importante poder trabajar con ellos, trabajar bien, poder entregarles algunas responsabilidades que ellos saben que cada día hemos tenido que entregarlas más. Soy muy metido en todo, pero cada día he intentado ir soltando para que obviamente crezcamos todos, ¿sí? Entonces, solo agradecimientos. Ya dije mi familia, mi esposa, mis hijos, los doctores que les he contado, el doctor, la doctora Claudia, el doctor Sinaí, bueno, muchas personas, a Saúl, mi socio, que también, o sea, todos me aguantan un poquito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jaimillo. Gracias por la invitación. Y este fue otro capítulo más de Café Radioactivo. Esperamos que les haya gustado mucho y esperamos que el próximo capítulo también nos acompañen. Chao. Chao. Chao.